Profesora Diana, muy buenas noches. Mi nombre es Nora Angélica Rodríguez Cifuentes. El tema al cual le voy a presentar es hernia diafragmática congénita. Esta historia la tomé de uno de los sitios donde yo he elaborado y hice el manejo que creo que se debe hacer. ¿De qué se trata? La hernia diafragmática congénita es un defecto estructural anatómico que permite el paso de estructuras abdominales hacia el tórax. El diafragma es un músculo ancho y plano que divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica y ayuda a la función de los pulmones al contraerse y relajarse de manera rítmica y continua. Y la mayoría del tiempo de manera involuntaria. Es el principal músculo de la respiración y el segundo más importante en el cuerpo después del corazón. Durante el embarazo, el diafragma se forma por la unión de dos membranas entre la semana séptima y la 10ª. En este periodo también se están formando el esófago y los intestinos. Hasta ese momento ambas cavidades se comunicaban libremente. Si las membranas no se unen completamente, queda un orificio anormal que hace que el contenido abdominal, intestinal, hígado, estómago, vaso y riñones puedan subirse al tórax como lo muestra la placa, lo cual impide que los pulmones se desarrollen y crezcan a su tamaño normal. El crecimiento de estos pulmones está disminuido, a esto se le llama hipoplasia pulmonar. Fisiopatología. En ella encontramos la agenesia, que es la infección bilateral, es unilateral, usualmente hacia el lado izquierdo, como lo muestra la placa. Tenemos el defecto del septum transverso, resulta de un defecto que se asocia frecuentemente a la llamada pentología del Cantre, defecto periocárdico, cardiopático, hendidura del esternón. La anomalía que se origina de la falta de fijación del septum con la reja costal resulta en un defecto anterior, usualmente del lado derecho, que se conoce como hernia de Morgani. El defecto posterolateral o hernia de Bouchon. En el diafragma se acompaña a menudo por herniación del estómago, intestinos, hígado y vaso. Alrededor del 85% se producen al lado izquierdo, cerca del 10% a la derecha y aproximadamente el 5% son bilaterales. Síntomas: dificultad respiratoria, respiración acelerada, latidos cardíacos acelerados, cianosis, desarrollo anormal del pecho, desarrollando hipoplasia ventricular izquierda, hipertensión pulmonar, afecta al corazón, los intestinos tampoco se desarrollan correctamente. Se realizan estudios de imagen como son la ecografía especializada, amniocentesis, resonancia magnética nuclear. Al nacer se realizan los siguientes laboratorios como son los niveles de azúcar, electrolitos como el sodio, el calcio, el potasio, intervienen rayos X de tórax, ultrasonido de corazón, el ecocardiograma, ultrasonido de riñones, ultrasonido de cráneo y tomografía axial computarizada. En la anamnesis de la madre, pues son la historia clínica sobre ella. Ingresa al servicio paciente de 19 años con una gestación de 28 semanas sin controles prenatales. Se realiza ecografía mostrando una biometría de 28 semanas más 5 días con sospecha de hernia diafragmática congénita y visualización de asas intestinales. Aquí hablaremos un poquito de qué son las asas intestinales. Cualquiera de los tramos del intestino delgado de unos 20 centímetros de longitud que debido a su dependencia tiene forma de asa. Se remite la madre a la unidad materna especializada donde se confirma el diagnóstico. Allí deciden programar la gestante para cesárea a las 34 semanas de gestación, realizando durante este tiempo maduración del pulmón del feto. Caso clínico. Ingresa paciente de 24 horas de nacida con una hernia diafragmática congénita, la cual es manejada desde el nacimiento en UCI neonatal con intubación orotraqueal, asistencia respiratoria mecánica y soporte inotrópico y vasopresor. Con peso de 2.400 gramos, talla de 49 centímetros, frecuencia respiratoria de 38 por minuto, saturación 96%, frecuencia cardíaca de 136 por minuto, temperatura de 36.5, tensión arterial 56/30 con un NAPCAR de 6/10 y a los 8 minutos de 10/10. En el paraclínico
Se halló la glicemia de 106 miligramos sobre decilitro, calcio sérico de 6,6 miligramos sobre decilitro, gases arteriales de sangre umbilical mostrando un pH de 7,10, PCO2 de 40,2 milímetros de mercurio, PaO2 de 30,1 miligramos de mercurio, HCO3 de 17,7 miliequivalentes por litro, saturación de oxígeno de 69,2% y base de exceso de 8,8. El hemograma reveló leucocitos de 8.000 por milímetro cúbico, 36,6% de neutrófilos, 52,5% de linfocitos, hematocrito de 38,7, hemoglobina de 13,5 y 2. En la química sanguínea se encontró bilirrubina total de 9,87 miligramos sobre decilitro. En la radiografía de tórax se observan asas intestinales en el campo pulmonar izquierdo hasta su parte superior, con desviaciones del mediastino hacia la derecha. En el ecocardiograma, corazón estructuralmente normal, hallazgo de hipertensión pulmonar, ductus arterioso persistente, grande de 2,7 milímetros con cortocircuito y un foramen oval amplio. Tubo orotraqueal fijo. A 8,5 centímetros de la comesura de la boca, catéter epicutáneo en el pie derecho y yelco número 24 en el miembro superior. Recibe 0,2 miligramos por hora de morfina y nutrición parenteral. Se realiza estabilización con ventilación mecánica gentil con una PaO2 de 50 a 90 miligramos de mercurio con FiO12 de 30 a 100 por minuto. Con frecuencia respiratoria de 30 a 100 por minuto, realizando monitoreo constante para vigilar tensión arterial, presión pulmonar, gasto cardíaco, equilibrio entre el aporte del DO2 y el consumo de oxígeno, permitiendo una ventilación espontánea sincronizada con un PIN de 25 centímetros de agua, sin sobrepasar de 30 centímetros de agua de PIB. Continuar monitorización hemodinámica para toma de decisiones. Estrategias. La hipertensión pulmonar persiste, puesto que los alveolos no se alcanzan a formar totalmente. Se inicia óxido nítrico de 18 a 20 partes por millón, oxigenación por membrana extracorpórea 2,5%. Colocar rápidamente sobrecarga oral de glicemia para ir descomprimiendo el estómago. En la sedación analgésica propuesta por el equipo de anestesiología se suministra bicarbonato de sodio en bolos por vía endovenosa según el estado ácido o base controlando la hiperventilación. El paciente se encuentra con sonda orogástrica para la descompresión del tracto intestinal, vigilando que las zonas se encuentren permeables. El monitoreo me asegura que la presión del balón permanezca por debajo de 20 miligramos de mercurio, permitiendo la margen de seguridad por debajo de la presión de perfusión capilar traqueal de 25 a 35 miligramos de mercurio, aspirando secreciones cuando sea necesario y observando la curva de flujo-tiempo. Recordemos realizar la estrategia de ventilación de acuerdo al peso. La posición de cúbito prono, que es la PaO2, se incrementa y me favorece el drenaje de secreciones, reduciendo las lesiones inducidas por la ventilación mecánica. Por la acidosis metabólica que maneja el paciente, mantengo el dióxido de carbono y disminuyo el esfuerzo respiratorio del paciente, manteniendo la FiO2 al 100%. En la ventilación mecánica gentil, vigilaremos la distensibilidad del pulmón en una escala de 3,6 miligramos sobre centímetro de agua. Si tengo la distensibilidad normal, lograré un buen volumen. Como el bebé viene con presencia de líquido intersticial en el pulmón, la resistencia del tejido es más alta. Mi objetivo es lograr una oxigenación y una ventilación adecuada, minimizando el daño pulmonar y minimizando la repercusión hemodinámica, realizando auscultación constante. Debo retirar el tubo orotraqueal lo más pronto posible para evitar una parálisis de cuerdas vocales y una displasia broncopulmonar. ¿Qué tipo de ventilación utilizo? Soportada, que le arriesga al paciente por flujo. El paciente le da a conocer al ventilador la inspiración y la expiración mostrando los tiempos que maneja. Debo prevenir una hipotermia, puesto que provoco en el paciente en el consumo de oxígeno y de saturación.
En el transoperatorio, a reducir la hernia a través de incisión abdominal y cierre del defecto diafragmático primariamente, las presiones de ventilación disminuyen dramáticamente y mejoran los gases en sangre. Luego de la cirugía, pregunto al anestesiólogo cómo se comportó el paciente durante la cirugía. Como el bebé ya viene con gases arteriales, programo el ventilador y estoy en constante monitoreo junto con el anestesiólogo y, de ser posible, el equipo médico. Realizo exploración del sistema cardiorrespiratorio, como es la evaluación de la perfusión periférica en manos y pies, que deben encontrarse ya rosados. La coloración mucocutánea, gradiente térmico controlado, presencia de edemas, características de los movimientos respiratorios, auscultación cardiopulmonar y palpación abdominal. La monitorización invasiva, por lo regular este tipo de pacientes se encuentra con línea arterial periférica, entonces debo hacerlo. Vigilar la función de los órganos como son cerebro, riñón, monitorización de gasto urinario. Este será indicador del gasto cardíaco y de pulmón. Como se encuentra sedado, miramos la dilatación de las pupilas a la luz. Debo analizar cuidadosamente cada función de los órganos. Si alguno está funcionando mal, los demás pueden empezar a fallar y causar morbilidad. Vigilamos que la hemodinámica del corazón en electrocardiograma se mantenga en 40. Si se presenta una disminución de la precarga, ejemplo hemorragia, avisar al equipo médico inmediatamente y al anestesiólogo para tomar decisiones, pudiendo presentar un aumento de la resistencia de la vía aérea y disminución de la distensibilidad pulmonar. Debemos iniciar terapia respiratoria. Si luego de realizar la terapia respiratoria veo que el paciente reacciona muy bien, continuamos auscultando y lo dejamos quieto. Mientras el paciente se encuentra sedado, debemos continuar con FiO2 de 100% y vamos disminuyendo la PaO2 entre el 75 y 125 miligramos de mercurio y saturación de oxígeno al 5%, aumentando la capacidad de PIB. Con esto disminuiremos el trabajo del paciente. Y el cierre de la pequeña vía aérea, permitiendo que el flujo de gas entre directamente al alvéolo, manteniendo de manera abierta, constante y optimizando la oxigenación. A medida que el paciente evoluciona, bajamos la FiO2, permitiendo que el paciente empiece a respirar por sí solo. Lo realizaremos cada 2 horas hasta poder retirar la ventilación mecánica. El suministro de oxígeno nítrico. Este paciente se suministró óxido nítrico. Arrancó de 18 a 20 partes por millón por ser prematura. Se disminuye si la arteria pulmonar disminuye. El óxido nítrico se disminuye de 2 en 2 partes de millón, verificando rayos X de tórax, estando hemodinámicamente estable. Recordando que el estudio bibliográfico del doctor Fanuel Beltrán y Maribel Arrieta nos dicen que no es aconsejable el uso de óxido nítrico, puesto que este tipo de pacientes por lo regular pueden terminar en morbilidad. En el protocolo de extubación evalúo parámetros ventilatorios conectando con presión venosa, frecuencia respiratoria y fluidos del ventilador mecánico, suministrando corticoide de micronebulización endovenoso antes, durante y después de la extubación. Manejo de secreciones, movilización de secreciones, estímulo de drenaje de secreciones y monitoreo con oximetría de pulso. Muchísimas gracias, profesora, por escuchar mi tema. En este incluyo la bibliografía como tal.